Bien, Luz, vamos a hablar un tanto sobre la importancia de la primogenitura. ¿Tú eres la primogénita en tu casa? No, no me tocó. Bueno, Luz, en la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, la primogenitura normalmente se entregaba al hijo que nacía en primer lugar. Ahora, la espiritualidad o la obediencia a los mandamientos era más importante que la primogenitura. Sin embargo, este derecho a la primogenitura sí tenía una importancia. ¿Cuál era la importancia? De que el hijo que recibía esta posición, por decirlo de alguna Ujú. manera, una vez que moría el padre, recibía pues la mayor parte de los bienes, sí, pero además implicaba responsabilidades de qué, de utilizar esos bienes para proveer para la familia en general. Entonces, esto era parte de la responsabilidad de la primogenitura. Ahora, la primogenitura que recibió Isaac por parte de Abraham, porque nótese que el primer hijo de Abraham no fue Isaac, Isaac, sino ajá. fue Ismael, Ismael. ¿sí? Entonces, sin embargo, a Isaac se le entregó esta primogenitura. Entonces, esto incluía todas las bendiciones y las responsabilidades del convenio abrámico, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de esta primogenitura y la importancia, pero ya reflejado en los dos hijos de Rebeca e Isaac, ¿sí? Entonces, Abraham le entrega a Isaac la primogenitura y por su parte Isaac va a hacer lo propio con sus hijos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se fue dando esto. Fíjate que, perdón, Salvador, antes de iniciar esta parte, muy interesante esto que mencionas de poder ser el líder espiritual, ¿no? No era solamente que alguien pudiera decir, ah, es la primogenitura y va a tener tierras y posesiones, no, también traía ahí esta parte de poder guiar al pueblo, ¿no? De Sí. esta responsabilidad también que se le daba, entonces interesante. Ahora, como tú mencionas, vamos a ver esta parte, cómo lo hace Isaac con sus hijos. El detalle es que aquí vienen dos juntos, ¿sí? Sí. Son dos, bueno, no menciona si eran gemelos o que cuates, pero viene que los dos eran quienes crecían en el vientre de Rebeca. Sí, leemos que en Génesis 25 leemos que se casaron, ¿no? Rebeca, Sí, bueno, es recordando del un poco. 24, ¿no? Ujú. Y dice que tenía 40 años Abraham. Sí, Ahora, luego dice que Rebeca también tenía problemas de esterilidad. ajá, Fíjate que es muy al parecida a la igual a historia Sara. de Abraham y Sara, ¿no? Entonces, ¿qué dice qué es lo que hicieron? En el versículo 22 de Génesis 25 dice lo En el siguiente. 21 todavía que oró, ¿no? Ah, bueno, en el Ujú. 21 sí, dice lo siguiente. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su esposa. Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, se cumple la promesa de Jehová, entonces se embaraza Rebeca y esto sucede después, ¿no? Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué te imaginas, Luz, que estaba pasando dentro de Rebeca? Pues esta parte, ¿no? Que ella yo creo que se haber sentido muy afligida por el embarazo que estaba teniendo, que eran pues son dos, obviamente, y ella podía sentir, digo, no conozco un embarazo gemelar o de cuates esta parte donde, pero sí sé que ambos están luchando incluso y hemos aprendido, ¿no? Que hasta uno dice, uno nace más flaquito que el otro, porque están tratando de sobrevivir en el vientre de la madre y uno va a comer, ¿no? Más que el otro, y están en esta lucha. Entonces, posiblemente Rebeca pudo haber sentido esto y la lleva en la angustia de decir, pues si están peleando ellos dos entre en mi vientre, pues para qué yo quiero seguir viviendo, ¿no? Sí, entonces va ante el Señor, le plantea la Ujú. situación seguramente en oración. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 23? Le dice, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Después aprendemos que el mayor fue Esaú, Saúl, él salió primero del vientre, y después vino Jacob, que creo que lo traía agarrado del del... calcañar, Sí, ¿no? como se dice. Ujú. Entonces, bueno, dice, el mayor, es decir, Esaú, servirá al menor. ¿Qué estaba recibiendo aquí Rebeca? Estaba recibiendo una revelación por parte del Señor de que el que iba a recibir la primogenitura iba a ser Jacob, ¿no? Sí, y no Esaú como regularmente uno pensaría que sería él por ser el Por primero. nacer, por salir Entonces, primero. me encanta esto que acabas de decir porque fue una revelación
que el Señor le da a conocer a Rebeca aún antes del nacimiento de ellos. Estaba embarazada Estaba todavía, embarazada ¿no? todavía cuando ella recibe esta revelación. Ahora, dice en el versículo 28, Luz dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Ah, Esaú era un cazador, ¿no? Mas Rebeca amaba a Jacob. Dice ahí en las escrituras que Jacob le gustaba estar más en casa. Ahora, a ver, ¿cómo que uno y otro otra vez, Luz? ¿Cómo está? Las padres decimos que amamos a los hijos de manera igual, ¿no? Pero si hay una afinidad, creo que se sentía esta afinidad donde el padre, en este caso Isaac, con Esaú, porque comía de la casa que él traía, ¿no? ¿Qué padre no se siente en esta parte también de que el hijo le trae comida en la casa y pues lo amas por eso, ¿no? Y Rebeca, por su parte, tenía Ajá, cierta afinidad, afinidad digamos con así. Jacob porque Era quien estaba en era casa quien con estaba en ella. casa. ¿Qué madre no Entonces, desea que su hijo esté ahí, no? sí, exacto. Entonces podemos ver que hubo el amor de los padres hacia los hijos muy bien reflejado con Rebeca y con Isaac, Muy hacia bien. ellos. Entonces, Luz, ya después vemos esta parte donde en una ocasión, vemos en el versículo 30, mejor te lo leo, dice, Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué notas, Luz, en esta actitud de Jacob? Fíjate, primero quisiera ver esta parte de Saúl, la actitud que él tiene de decir, estoy cansado, tengo que hacer algo por mí, que es la comida. Pero como no quiero hacer algo por mí, se lo pido a mi hermano, ¿no? Bueno, su hermano le dice que le dé plato de lentejas, ¿no? Y él le dice, sí, pero pues véndeme tu primogenitura, ¿no? Entonces, él dice, pues la quieres, pues tenga, o sea, no es tan importante. Vemos la actitud de Saúl que no le dio importancia a su primogenitura. Sí, Entonces, desde ahí vemos cómo él no valoraba esta parte y posiblemente, creo que sí fue así, Jacob la valoraba que hasta la deseaba. Sí, y entonces dice él, bueno, pues sí, júrame lo que va a suceder esto y que me la vas a dar, solo por un plato de lentejas. Y el otro le dice, pues ¿para qué me sirve? Yo ahorita tengo hambre y me quiero satisfacer, que es mi comida, y no tengo ganas de hacerme, porque no quería él hacer por lo que cuenta, entonces mejor lo tomo. Tomo las cosas fáciles para mí y desecho algo que tiene mayor valor. ahora fíjate, en esto que dices de mayor valor son las implicaciones doctrinales de la primogenitura. Lo dijimos al principio, que traía implícito esta primogenitura era el derecho a que se cumplieran las promesas del convenio abrámico a través del primogénito, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba rechazando Esaú? Estaba rechazando el derecho a poder acceder a las bendiciones del convenio abrámico. Entre ellas era el Ajá. sacerdocio, el evangelio, el tener una nación grande y poderosa y una descendencia numerosa. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, es que esto que tú mencionas, yo no sé si lo tenía tan claro Esaú, posiblemente, y si lo tenía o lo había escuchado, porque me imagino, porque si Jacob lo sabía, él también lo tuvo que haber escuchado Esaú. Pero vemos esta parte de su personalidad de no querer ni responsabilidades. Entonces era ser un líder espiritual con responsabilidades, Sí, ¿sí? O sea, tener tierras y posesiones, no solamente las tienes, las trabajas para que aumenten. sí. Entonces, pareciera que la actitud de Saúl siempre fue más relajada y más como no quisiera esas responsabilidades. Hemos escuchado ambos lo que es esta parte de la primogenitura y lo que implica y lo que da, pero a mí, ¿para qué la quiero? Fíjate, Luz, una evidencia adicional de que Esaú estaba rechazando esto es que se casó con mujeres cananeas. Mira, en Génesis 26, en los versículos 34 y 35, dice lo siguiente: Y cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu, ¿por qué, Luz? Porque se estaba casando fuera del orden del matrimonio.
¿sí? Se estaba Ujú. casando con personas que no pertenecían al convenio. Convenio. ¿Qué es lo que hizo Abraham con su hijo? Con Isaac mandó a alguien de la ¿Sí? parentela y que fuera parte del convenio. Parte del Ujú. convenio. O sea, ¿qué hago yo como papá para asegurarme de que se casen mis hijos dentro del convenio? ¿A dónde lo mando? ¿O a quién mando traer? ¿Sí? Ahora, Ahorita no se puede eso, Salvador. no, A quién mando traer? sí, bueno, depende de dónde nos estés viendo, ¿no? Bueno. Ahora, ahora Luz, pero esta parte de Esaú, Esaú rechazó la primogenitura porque se la cedió a Jacob, pero además él decidió casarse fuera del convenio. Ujú. Entonces, de hecho, él estaba rechazando esto. Sí, y de manera que es lo que te decía, no muy comprensible para él, o sea, y no la comprendía por completo porque vemos cómo de alguna u otra manera él lo rechaza, o sea, lo rechaza primero por un plato de lentejas y después lo rechaza por casarse con mujeres que no están dentro del convenio. Ahora, Luz, viene a mi mente este punto, ¿no? O sea, lo rechaza porque no lo comprendía o porque no quería comprenderlo. Ay, O sea, sí, podemos ubicarnos en sí, cualquier sí, sí, supuesto nosotros, ¿no? Ahora, ajá, Dallin H. Oaks de la primera presidencia enseñó lo siguiente: Esaú, que era el primogénito, menospreció su primogenitura. Jacob, el gemelo, que nació segundo, la deseaba. Jacob valoraba lo espiritual, mientras que Esaú quería lo mundano. Muchos, como Esaú, han renunciado a algo de valor eterno por satisfacer un apetito pasajero por las cosas del mundo. muy claro que es esta declaración que da el de Ox, ¿no? En ocasiones nos puede suceder que rechazamos nuestras bendiciones o las bendiciones que nos da el tener convenios con el Padre, simplemente por algunos placeres que queremos en este momento vivir, esos placeres mundanos, esas cosas, simplemente por ello vamos a rechazar las bendiciones que se han dispuesto para nosotros. Creo que es algo que también podemos aprender si queremos ver como Esaú, que nos importe más la parte mundana, o ser como Jacob, darle la importancia a lo espiritual y a las bendiciones que vienen con ello y lo que lo acompaña.